habido ciertos problemas entre Kofi Kingston y Xavier Woods, unos malentendidos, ahora que Xavier Woods es el mariscal de campo, palabra que está medio de moda. El mariscal de campo del equipo es quien está diciendo las jugadas, está tomando las decisiones, está teniendo algún tipo de encontronazo, sí, con Kofi Kingston. Tú estás hablando como político en campaña para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, que esto no es una triple amenaza, que esto es un combate de equipos en desventaja. Bueno, fue 1, 2. Ahí tienes, Dragon Lee. ¿Viste? Sigue durmiendo de ese lado, que te vas a caer de la cama. Que Kofi es traicionero. Buena, buena. Banderita. Apagada las luces. Y en la esquina para Dragon. Querían guerra con él. Guerra van a tener con él. ¡Oh! Que sentó en el esquinero. Esto es todo. Ahora sí, este dragón no escupe fuego. 1, 2. Xavier viene a salvarlo. No, viene a salvarse él. Y Ivar. Sabrosa. Buen suplex. ¿Quieres más? Más tenemos para ti. Rey. Lo siento, Rey. Creo que tú estás muy claro, Jerry, lo que está pasando, ¿verdad? Mira, 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 mira. ¡Choque en el aire! Como jabalinas. Y los hacen chocarse de cabeza. Sí. Por favor. Creo que la víctima más grande va a ser este hombre. Bueno, a él le gusta volar. Aproveche el momento. Amigos. Van a estar usando a todo el mundo de proyectil aquí. Esto está clarísimo. Yo creo saber quiénes van a ser los retadores a los campeonatos de The Judgment Day. Triple amenaza aquí en Hershey, Pennsylvania. El ganador, bueno, los ganadores, el equipo ganador se convierte en retador número 1 de los campeonatos mundiales en pareja de The Judgment Day. Eso es lo que está en juego aquí. Y creo que es muy inteligente lo que están haciendo en este caso Xavier y Rey. Bueno, no estoy tan seguro ahora. Que se han unido nuevamente para entre los dos castigar a uno de los hombres que está causando caos y dominio absoluto. Los Raiders. Mira Misterio, mira Misterio, mira Misterio. Una carrera que lo llevó al Salón de la Fama de WWE y no se da por vencido. Nope. ¡Wow! Mira esto. Lo mismo que hizo Ivar lo está haciendo Eric. War Raiders han estado usando aquí a las superestrellas de armas. Esto es increíble. Bueno, amigos, me duele mucho pensar que van a ser justamente ellos los que podrían enfrentarse a JT y a mi caballo Finn Balor por los títulos mundiales en pareja, pero lo que es. Ojo, no que los otros equipos sean una papaya, como decimos en Venezuela, facilitos. No, nada de eso. No, ambos son una piña, en el mejor sentido. ¡Mira eso! Y el tiempo levanta el cuerpo de su compañero para aplastar a Xavier. 1, 2 y... ¡ay, 3! Extrañaba de verdad las combinaciones y el poder de los War Raiders. Me encanta cómo superan cualquier tipo de expectativa, cómo Eric es tan fuerte como es, Ivar tan rápido como es, haciendo cosas que uno esperaría ver contrarias al verlos, ¿no? Pero son individuos realmente fuertes los dos y realmente rápidos los dos. ¿Qué piensas que le pasaría a una espalda de un torombolo como tú o un torombolo como yo si te decides o me decido levantar el peso? Ivar. ¡Ay, mira, mira, mira! Me lo respondes después. Lo revirtió para una DDT. Extrae Misterio. Mira, mira, mira. Bueno, 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 papá. Lo que bien se aprende no se olvida. Y Dragon Lee con ganas de entrar y parece que ese relevo viene por ahí. El miembro del Salón de la Fama llegando a donde Dragon Lee. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Sería Rey! maravilloso. ¡Vamos! Sería maravilloso para Dragon tener la oportunidad de titular directamente con Rey. Pero creo que Xavier tiene otra idea en la cabeza. Bueno, aquí se trata de no lo lo que critique, se trata. que no lo critique Kofi. Ah, esto sí le gustó a Kofi entonces. Oye, yo estoy tratando de ganar el combate, dice. Claro. Y no, y Kofi pidiendo el relevo, pero Xavier dice, no, yo me encargo. Estas patadas, cómo levanta la pierna este hombre. Hace ese giro y conecta, pero sin piedad. Kofi quería el relevo no llegó. Creo que Xavier Woods quedó como que enceguecido aquí. Y ahora sí va a entrar, ahora sí va a entrar Kofi. Viene por el aire. Esto le encanta directamente al coco. Impactos, machetazos también para Misterio. La misma dosis. Para Ivar. Buenas patadas. Falla el lazo. Ivar y... lindo lazo con el brinquito. Con el brinquito del sapito. Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿2 por el precio de 1? Y sí, están en rebaja, descuento y... New Day.
dobles los machetazos. Levantando la gallera en Hershey. El hombre que quiere reverdecer sus laureles. New Day Rocks. Grandes reinados. A nivel de equipo no hay problemas en el paraíso. Misterio busca el SOS. El SOS conectado. Dios mío, para la victoria. 1, 2 y... ¿A dónde vas tú, dragón? Que lo leyó rápido y le dijo, te vas de aquí. Pero perdió el tiempo con Rey. Wow. Le baja la cuerda a Eric. Sale volando Eric. Kofi Kingston, de verdad. Mira, hablando de volar. ¿Qué? Por entre las cuerdas vuela este hombre. La patada cruzada no entra. La patada se eleva, el tobillo directamente, el talón a la cara. Aquí de agilidad a agilidad y ahora esto me encanta. llegó el momento de irse por el aire, Kofi Kingston. ¡Kofi al agua! Es un parque de diversiones que celebra el universo de WWE en vivo y en colores. El regreso de los War Raiders ha cambiado las reglas del juego para la división por equipos y aunque en este momento a Ivar no le esté pasando muy bien, se nota que de eso se trata, o al menos sin duda es gran parte de la acción. Por el otro lado, en Xavier Woods, Dragon Lee, Rey Mysterio, los ganadores se convierten en retadores número 1. Es por eso que Rey está en el Salón de la Fama de WWE, la certeza del increíble arsenal de movidas que tiene ese hombre. Hablando de no llega de buen arsenal, también lo tiene Eric. Sin embargo, el más joven de todos, este dragón Dragon Lee de México para el mundo, quiere dejar su nombre en alto y conseguir un título en WWE. Ya fue campeón en NXT norteamericano. Vean, con el pisotón al pecho, el canguro mexicano. Así es que se hace. El canguro mexicano. Gran condición física. Y... ¡ay, el bombazo! ¡No, lo revierte! ¡Super DDT! Ajá, se cansó Xavier. Falla el lazo. Buena elevación. ¿Cómo eleva esa bota? También tiene impactos. 2. Efectivamente, botazos para Ivar. El WO siempre con sus siglas. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Kofi! Se las llevó allá arriba. ¡Qué muy bien feo! hecho. 1, 2. Oye, triple amenaza al fin. Aquí sale el peligro de todas partes. No hay manera de huir. Oye, las patadas que le dio a la cara a Kofi fueron realmente fulminantes. Bueno, y hablando de fulminantes, estos impactos no son tan bien. Dragon Lee en la olla caliente. Lo van a desplumar. Bueno, no sé si los dragones tienen plumas realmente, pero ustedes me entendieron. Ay. Hace el enganche. Eric por lo alto. Mira el contralona. Va a ser... ya, es todo. Lo madruga Kofi. Nunca pensé que Kofi iba a regresar después de las patadas que recibió de Dragon Lee. Ay, otra vez en equipo. Un equipo inesperado entre... creo que Kofi y el Dragon Lee. Se lo quiere llevar en bombazo, Oye, yo no sé, aquí alguien tiene que ceder en algún momento, pero... uno cedido. Dragon Lee cae. Bueno, ahora son 2 de un equipo, y me refiero a Rey y a Dragon Lee, que no sé si puede hacer mucho. Ahora sí, busca el bombazo, y con super huracarrana y bombazo al mismo tiempo. Buena acción, 1, 2. ¡Qué linda acción de parte de ambos! Eso tienen que haberlo practicado durante años, o meses, o días, o semanas. Pero bueno. Claro, pero esas combinaciones no salen así de la nada. Me encanta saber que los equipos aquí entrenan juntos. Y eso es lo que hacen los equipos que sean tan sólidos. This is awesome, dice el universo aquí en Hershey, que ha tenido muy buena lucha por mucho tiempo aquí. Así que claro, se emociona cualquiera, viene con más acción ahora Xavier Woods. Sí, machetazos para Dragon Lee. Encendido. Es una gran oportunidad para él y para Kofi. Y esas oportunidades han estado escapándoseles a ellos. ¡Oh! La rodilla directamente a la cara de Xavier. ¡Sentón! ¡Impacto! Por el aire, impacto de la costa también de Rey Mysterio. Y lo atropella un camión llamado Eric, que es atropellado directamente con impacto en el coco. Dragon Lee. ¡Ah! ¡Qué quebradora en la espalda! Ahora Xavier.
Lo tienen controlado. ¿Qué? ¿Pero haciendo? qué? Claro, él fue a proteger al equipo. Él fue a cuidarse de Rey. Kofi no lo entendió bien. Está pagando el precio de esto. Mira. Se van a robar la victoria. Hay relevo. Bueno, una carrana, buenas pinzas. Así es. Por encima de la superior presentó un bombazo para Xavier, abriéndole camino al Rey Misterio para que haga la... ¡Ey! ¿A qué demonios, Chad? Oye, y Chad está en esta triple amenaza, de repente me confundí. No, ¡ey! Al Candado al tobillo. Salón de la Fama, Lo que por se favor. hace se paga, se llama karma. Vean. Y War Raiders. Lazo hermoso con un suplex alemán para el 1, 2, 3. Aquí están los ganadores, Eric y Ivar, los War Raiders. Y anótenle la asistencia porque Chad Gable tuvo que ver en esto.